Exa FM 813. Estamos de regreso y está en nuestra línea telefónica ya en contacto el señor doctor Rafael Ollarte. Y a él le queremos, además de saludarle, darle la bienvenida, preguntarle de inmediato, o sea, ¿el señor Contralor puede o no puede destituir a la presidenta, a los vocales del Consejo Nacional Electoral? Doctor Ollarte, bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco, un placer estar con usted y con todos los amigos de Radio Democracia. Efectivamente, el artículo 211 de la Constitución no hace ninguna excepción respecto de los órganos del poder público y de los funcionarios que están sometidos al control de la Contraloría en materia de utilización de recursos públicos y respecto del cumplimiento de los objetivos institucionales. Asimismo, el artículo 46 de la Ley de la Contraloría no hace ningún distingo respecto de los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos que pueden ser determinados como responsables administrativamente e imponérseles en ese caso la sanción de destitución y de multa. Doctor Ollarte, entonces, si bien puede, ¿cómo se ejecuta esta? Tienen 30 días para responder. Si en esos 30 días la Contraloría se ratifica, ¿quedan destituidos? ¿O simplemente la destitución del Contralor es una raya más al tigre, diríamos, doctor Ollarte? A ver, los problemas que se han originado respecto de la destitución de ciertas autoridades es porque el artículo 48 de la Ley de la Contraloría a veces resulta insuficiente. El artículo 48 de la Ley de la Contraloría indica que la disposición de destitución decidida por el Contralor debe ser ejecutada, dice el artículo 48 de la ley, por la autoridad nominadora. Entonces, sí ha existido la dificultad respecto de autoridades de elección popular cuya destitución no ha podido ser cumplida porque no tienen autoridad nominadora. Eso no ocurre, en cambio, respecto de otros órganos del poder público que sí cuentan con autoridad nominadora. La autoridad nominadora del Consejo Electoral es el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces es el Consejo de Participación Ciudadana, en virtud de cumpliéndose todos los plazos, los términos que tengan que ver con la decisión de la Contraloría, el que podría actuar. Y esto de la respuesta que ha sido, ¿estamos ya en un proceso electoral, doctor Ollarte? A ver, dos cosas. Primero, no es que el Contralor ha determinado responsabilidad administrativa, la ha predeterminado. Primera cosa. Entonces, cuando el Contralor predetermina responsabilidad administrativa, en este caso, le corresponde al funcionario presentar sus descargos ante Contraloría dentro de los siguientes 30 días. Si no presenta, caso está decurriendo dentro de los 30 días los descargos, el Contralor no tendrá otra opción sino que confirmar la responsabilidad administrativa y ordenar la destitución y disponer la multa de los funcionarios. El famoso periodo electoral, cuando a veces la ley electoral se refiere al periodo electoral, no lo hace en el sentido que le quieren dar pues los miembros del Consejo Electoral. No existe el tal periodo electoral en el cual yo estoy por sobre la ley, yo me eximo del control gubernamental o de cualquier otra clase de fiscalización. Eso no existe. Tampoco existe, como en algún momento creyeron los miembros del Consejo Electoral, que en el llamado periodo electoral yo puedo, por ejemplo, destituir autoridades que, entre comillas, yo sostenga que interfieren en el proceso electoral. Además, esta cosa del periodo electoral tan usado en el tiempo del correísmo, recordemos, incluso se inventaron esta cuestión para destituir 57 diputados, cosa que ya mismo nos va a costar a todos, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Eso nos va a costar a todos y yo espero que en el momento en que nos cueste, se inicien de una buena vez los procesos de repetición en contra de los 5 chistosos que nos han hecho esto y que nos toca pagar como de costumbre a los ciudadanos las irresponsabilidades de otros para congraciarse con el poder. Pues así fue el tema de los famosos 57 diputados. Ahora, en la actualidad esa norma no indica, al referirse a un supuesto periodo electoral en el cual yo estoy por sobre el bien y el mal y puedo disponer destituciones y cosas por el estilo, eso no existe. De hecho, lo que sí puede hacer, y entiendo que estarían pensando en hacerlo, yo no dejaría de descargar, pero bueno, tampoco queda exenta la otra fórmula, que es
la de presentar una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral para que sea el Tribunal Contencioso Electoral el que juzgue la conducta del Contralor. Claro, ahí la cuestión sería, efectivamente el Contralor está interfiriendo en un proceso electoral que ni siquiera está convocado, ¿no? Que ni siquiera conocemos si vamos a tener elecciones del 7 de febrero o no, si va a ser voto electrónico, si va a ser 3 días, si va a ser igual que ahora. No tenemos ni idea de cómo va a ser. Bueno, pero esta cuestión del periodo electoral, porque además también una cosa muy graciosa de los consejos electorales es que nos dicen que el año previo a la elección tienen que preparar la elección y por lo tanto estamos en periodo electoral. Y el siguiente año estamos en periodo electoral porque estamos haciendo la elección. Entonces, claro, el 2020 estamos en un supuesto periodo electoral porque hay elecciones del 2021. Y el 2022 también seguiremos en periodo electoral porque hay elecciones del 2023. Pues en Ecuador tenemos elecciones cada 2 años, pues. Cuando no, cada menos, porque hay unas consultas populares o algunas otras cosas a las cuales también hay que convocar. Entonces, resulta que los señores del Consejo Electoral creen que no tienen que responder ante nadie. Una cosa es presentar descargos y otra cosa es tratar de eximirse del cumplimiento de la ley. Yo la ley no la he hecho. La ley de la Contraloría es del año 2002. Es más, la Constitución del año 2008 le aumentó el poder de la Contraloría, con el famoso control de cumplimiento de objetivos institucionales, que además estaba incluida la ley de la Contraloría del 2002, en los artículos 5, número 2 y 46. Yo no he hecho la ley. Y claro, si usted hace la ley de esa manera, en el cual usted puede poco y menos que destituir al presidente de la República, porque eso es lo que señala la ley, bueno, pues los señores políticos creo que han tenido 18 años para, entre comillas, si creen que esto es desacertado, corregirlo, pero ahí sigue la norma. Parece que la norma gusta cuando nos conviene nomás. Claro, y ahí, bueno, le queremos saludar al señor doctor Jorge Benavides. ¿Se colgó la llamada? Bueno, le queríamos preguntar al doctor Benavides, que parece que nos colgó la llamada. Estamos con algún problemita técnico, pero de inmediato restauraremos eso. Doctor Ollarte, entonces de una vez, en medio de este proceso, de esta destitución tomada por el Contralor, que sí podría hacerlo, ¿no es cierto? Viene este otro tema. Anuncia el expresidente que puede ser candidato a la vicepresidencia y claro, todo el mundo se pone y le dice, él anuncia, y no es porque él anuncia que ella puede ser. ¿Cuál es su criterio frente a esto, doctor? Bueno, una cosa son los deseos y otra cosa son las normas. A veces en el Ecuador creemos de que aquí no rige la Constitución de Ecuador, sino la Constitución argentina, porque hay gente que habla de la fórmula Cristina Fernández, ¿no? Claro, en Argentina usted puede ser presidente de la Argentina durante 2 periodos continuos, deja pasar un periodo y puede volverse a presentar a la presidencia. Así, por ejemplo, Cristina Fernández, luego del gobierno de Macri, podía haber presentado la candidatura presidencial, presenta la vicepresidencial, porque no tiene esa dificultad. En el caso ecuatoriano, usted tiene una norma directa y también tiene la finalidad de la norma que impide la reelección indefinida. Es decir, nosotros desde el año 2008, tenemos la posibilidad de, en todos los casos, presentar la candidatura por 2 ocasiones de modo inmediato o alternado. Es decir, yo puedo presentarme, puedo ejercer el poder en un periodo y dejar pasar otro o los que yo quiera y presentarme otra vez, ¿ya? O puedo hacerlo, puedo optar por la reelección inmediata. Eso puedo hacerlo en el caso ecuatoriano, pero son solamente 2 veces. Ahora, el artículo 149 de la Constitución es muy claro al determinar que los requisitos, inhabilidades y prohibiciones para ser presidente de la República son aplicables al vicepresidente de la República. Por lo tanto, no es que, yo ya fui 2 veces presidente y ahora yo puedo ser vicepresidente. Bueno, pero es que eso implicaría que te estás saltando una de las prohibiciones que tienes para ser presidente de la República, que le son aplicables al vicepresidente de la República y que no se refieren al mismo cargo conforme al artículo 114 de la Constitución. Y también tienes otra disposición respecto del telos de esa disposición, y que esto ha sido materia también de decisiones por parte de otras cortes y tribunales constitucionales, cuando los consejos electorales serviles intentan admitir esa clase de fraudes de la Constitución. Es decir, yo no puedo ser candidato presidencial, entonces por lo tanto yo no accedo a la presidencia por vía de una candidatura presidencial, sino que yo quiero acceder a la vicepresidencia para de ahí acceder a la presidencia, porque la única facultad constitucional
que asigna el Código Político ecuatoriano a los vicepresidentes es reemplazarle al presidente de la República. ¿Puede alguien que ya cumplió 2 periodos volver vía reemplazo a ser presidente de la República? Y claro, los amigos correístas he visto que, claro, sacan un fallo de la Corte Cervecera, que no por ser la Corte Cervecera el fallo no sirve, o mucho menos. Sabemos que los fallos de la Corte Cervecera eran fallos a la carta y a la carta del correísmo, pero independientemente de aquello, aquel fallo que están sacando los señores correístas respecto de que la Corte habría dicho que se puede, es un fallo referido a la muerte cruzada, es decir, si es que hay muerte cruzada. ¿Puede el presidente de la República presentarse a la elección de muerte cruzada y eso implicar una segunda elección? Y la Corte Cervecera dijo que no, dijo que si es que el presidente de la República hace la muerte cruzada o el Parlamento hace la muerte cruzada y hay elecciones anticipadas para culminar el periodo presidencial, no se contaría como reelección porque solo es para culminar el periodo. Como estos señores no pueden ni leer la Constitución que han hecho, ni peor los fallos de la Corte Cervecera, entonces ahora te dicen, es que según ese fallo, el sí podría ser candidato otra vez. No es la misma cosa presentarse a una elección regular, como dijo la Corte Cervecera en ese fallo, que presentarse a una elección para completar el periodo luego de una muerte cruzada. Pese a que la ley de elecciones ya contenía una regla, la sigue conteniendo, de que en el caso de muerte cruzada, si el reemplazo es de más de 2 años, sí debería contar, pero la Corte Cervecera, como tampoco leía la ley, no tomó en cuenta esa disposición de la ley electoral respecto de los tiempos en los cuales tú has ejercido el poder para ver si cuenta o no como reelección, y dijo que en ningún caso, en el caso de muerte cruzada, por ejemplo, si el presidente se posesiona el 24 de mayo del 2021 y en agosto del 2023 le hacemos la muerte cruzada, si se presenta a la entre comillas elección anticipada, no sería un caso de reelección, sino que solo sería para completar el periodo hasta el 2025. Entonces, claro, te sacan esas cosas, ¿no? En otros países, cuando tú tienes cortes y tribunales constitucionales, cualquier fraude a la Constitución es impedido por las cortes y tribunales constitucionales. Doctor Ollarte, entonces planteado así el tema, uno podría coincidir, digamos, en el tema de que esta también es una movida política y una forma de permanecer en la palestra, o sea, anunciar, y claro, entre otras cosas dice, si me dejan, es como que aquí hay una conspiración para no permitirle, pero ¿cómo empatar esta posibilidad de lo que usted ha sido muy claro en señalar del 149, con también la sentencia que tiene el expresidente y algunos de sus miembros del gabinete? A ver, yo no me refiero al tema de la inhabilitación. No digo nada. Al simple caso de que una persona honesta ha ejercido la presidencia de la República y que querría acceder por tercera vez a la presidencia vía la vicepresidencia. O incluso, aunque no fuera esa la intención, de que yo solo quiero ser vicepresidente, pues ¿qué va a hacer? Va a ser aquel ministro sin cartera de que habla el artículo 149 de la Constitución, que indica que el vicepresidente de la República, mientras no reemplace al presidente, ejercerá las facultades que éste le asigne. Si no le asigna ninguna, como le ocurrió a muchos vicepresidentes, Gustavo Noboa Bejarano, entre otros, el señor Palacio, y que parecían floreros. Bueno, pero es que la función vicepresidencial es reemplazar. Esa es la función constitucional, y no vas a poder hacerlo. Entonces, no me refiero al caso de la condena, en el que ya no estamos hablando del tema de sería un caso de reelección o no sería un caso de reelección fraudulenta, sino el simple tema de que la Constitución ecuatoriana, en su artículo 113, inhabilita, 113 número 2, inhabilita para cualquier dignidad de elección popular, cualquiera, a quienes hayan sido condenados por peculado, concusión o enriquecimiento ilícito o delitos sancionados con reclusión, que la quinta transitoria del Código Integral Penal asimila con los delitos que son punibles con más de 5 años de privación de libertad. O lo que dice el artículo 233, inciso tercero, agregado en la consulta popular del año 2018, que establece la pérdida de los derechos políticos de modo perpetuo a quienes son condenados por peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, lavado de activos y una serie de actos de estos irregulares a los cuales ya nos estamos acostumbrando. Pero para eso requiere usted una sentencia ejecutoriada.
Lo que ocurre es que Rafael Correa, yo esperaría que el Ecuador algún día deje de ser Correa centrista, porque eso es lo que le gusta a estos señores. Recuerde que Abdalá Bucaram durante 20 años nos dijo que volvía, no volvió nunca, volvió cuando los juicios estaban prescritos. Ahora, pero volvió y ya vea la forma en la que ha vuelto. Sí, claro, pero lo que pasa es que a partir de la Constitución del año 98, del 10 de agosto del año 98, en que está vigente esa Constitución, ya no hay prescripción en esta clase de delitos contra la administración pública. Entonces, claro, las posibilidades de Correa de volver son otras. Y vean, no hay por qué subestimar. Yo he visto gente que no sé por qué tiene el afán de subestimar. Una cosa es que te caiga bien o mal Rafael Correa, y otra cosa es que se te ocurra subestimarlo políticamente, que tú digas que el señor es un inexistente. Mire, con la forma como nosotros tenemos de hacer la política en el Ecuador, ya hemos tenido la disensión de Jaime Nebot para la candidatura presidencial, pero eso no quiere decir que vamos a tener 3 o 4 candidatos a la presidencia de la República. No, yo estoy viendo que aquí va a ser una cuestión como nos pasó en Quito, y luego la gente se queja, ¿cómo es posible que la alcalde venga tampoco? Sí, pero ¿qué quieres, que gane el de 4%? Mi candidato sacó el 4% para la alcaldía de Quito, así fue. Claro, te presentas 18 candidaturas. Ahora, claro, ¿cómo vas a hacer tu segunda vuelta electoral? ¿Estás seguro que un candidato correísta, el que sea, porque en el movimiento correísta, te guste o te disguste, también tienes, no mucha, pero también tienes gente capaz? Y claro, a ellos hay que considerarlos también con la posibilidad de no solo tener el impulso correísta, sino su propio impulso. Entonces, esto de que no vayas a tener un candidato correísta en segunda vuelta, yo lo veo bien complicado. Y yo también veo muy complicado el tema de que uno diga, no, la elección se va a resolver entre fulano y perencejo. Yo no lo veo así. Ahora, yo tampoco creo que la justicia pueda ser utilizada solamente para que usted impida una candidatura. Ahora, tampoco puede ser lo contrario, como pretenden los señores correístas. Entonces, claro, como yo quiero ser candidato a no sé qué, asambleísta, que no me juzguen, tampoco es así la cosa, pues no es ni lo uno otro. Bien, pero claro, en todo caso, Rafael Correa hoy por hoy tiene autos de prisión preventiva activados. Él puede ser candidato, por supuesto, pero tiene que venir a inscribir la candidatura, porque no me diga que las reglas son unas para Rafael Correa y otra regla es para Abdalá Bucaram. Hasta donde yo recuerdo es la misma Constitución y es el mismo reglamento de inscripción de candidaturas y es el mismo reglamento para elecciones primarias. Y claro que te exigen que gusto desagrade que venga al Ecuador. Yo no he hecho la reglamentación, pero no me va a decir el señor Correa que se olvidó de que Abdalá Bucaram, nos guste o nos disguste, no pudo presentar la candidatura por eso, porque no la pudo presentar en Panamá como era su intención. Ahora, que haya gente en el Consejo Electoral diciendo hoy que le podrían enviar unos funcionarios para que le inscriban la candidatura en Bélgica, perdónenme, pero eso tiene una cara de peculado, además de otras cuestiones. Y de ahí, ¿qué me han de decir? Que el Contralor no puede intervenir, que la Fiscalía no puede intervenir porque estamos en proceso electoral, hacer una gracia de este color. Pero claro, yo no le veo a Rafael Correa viniendo a escribir la candidatura. De hecho, la propia prisión preventiva no excluye la posibilidad de presentar candidaturas. O sea, un preso preventivo no está inhabilitado pues para presentar la candidatura. Ahora, otra cosa es que tengas el valor civil de venir acá e inscribir la candidatura. Es una cosa distinta. Entonces, claro, una cosa es creer... Doctor Ollarte, sería lo siguiente, o sea, si viene, se presenta, inscribe y le detienen, ¿podría seguir siendo candidato porque tiene prisión preventiva? Sí, por supuesto. Esas son las reglas ecuatorianas, porque además la Constitución 2008, en esa cuestión, ablandó las reglas respecto de la Constitución 98, porque la Constitución 98, por ejemplo, si bien no inhabilitaba a los presos preventivos, ni a quienes se encontraba en la instrucción fiscal, sí inhabilitaba a los que por esta clase de delitos de peculado, concusión, enriquecimiento ilícito y cohecho, y otros sancionados con reclusión, en el momento en que se te dictaba el auto de llamamiento a juicio, tenías una inhabilitación relativa hasta que se dictara la sentencia absolutoria, o, como eufemísticamente decimos en Ecuador, una sentencia que confirme tu estado de inocencia, porque no nos gusta hablar castellano, nos gusta hablar con eufemismos, no, creemos que la presunción de inocencia también debe afectar el castellano. Bueno, pero esas eran las reglas del 98, las reglas del 2008, alguien dijo que eso tenía algo que ver con la presunción de inocencia. Bueno, el principio de responsabilidad gubernamental y el principio de probidad no se relacionan pues con la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es que yo no te creo responsable penalmente en este caso hasta que yo no te demuestre lo contrario, pero otra cosa es habilitarse la presentación de candidaturas que graciosamente en el Ecuador se puede dar. Es decir, en Ecuador hoy día, si es que viniese Rafael Correa al Ecuador, podría ser candidato a cualquier cosa
menos a vicepresidente de la República. No porque a mí me guste o me disguste Rafael Correa, eso es lo de menos, pero hay que respetar la ley. Lo mismo yo le diría de cualquier otro jefe de Estado que ha cumplido dos periodos seguidos, aunque me agrade mucho, aunque me encante, pues. Doctor Ollarte, entonces hay que diferenciar bien esto de si puede o no ser candidato en virtud de lo que dice la Constitución para la presidencia o vicepresidencia de la República. Y la otra, que pueda ser candidato a cualquier cosa, incluida esa, y que haya un tribunal que le acepte y que no tenga que venir. Para cualquier candidatura, sea para la Asamblea, para la presidencia o vicepresidencia, ¿debe venir al Ecuador a inscribirse? Efectivamente, y yo solamente le recuerdo el caso de Bucaramanga, tampoco es que es una cuestión que salió de la nada, ¿no? Ahí hay una reforma reglamentaria por parte de un consejo electoral adicto a Rafael Correa, y ahora resulta que necesitamos otro consejo electoral adicto a Rafael Correa, o por lo menos con algunos vocales adictos del señor, para que le permitan blandamente venir. Pero digamos que que le mandan ahí a los funcionarios del consejo electoral para que le den inscribiendo en Bélgica y le permiten la candidatura desde Bélgica. Está bien. Ya, entonces hace su campaña, gana, porque yo no creería, cualquier expresidente de la República puede ganar una candidatura a la Asamblea, pues, cualquiera, pues. O sea, eso es más o menos como gobernar con petróleo de $120. Cualquier medio anormal puede gobernar así, pues. Lo importante es poder gobernar en las circunstancias actuales, que ya vemos que el que nos dejó no puede, porque así es esta gente. Entonces, digamos que presenta la candidatura. Graciosamente le dejamos presentar la candidatura y desde Bélgica, desde su Chile Dorado, los señores de campaña, y gana. Perdóneme, pero, por ejemplo, para la Asamblea, expresamente la Constitución indica que la inmunidad formal no cubre procesos iniciados con anterioridad, es decir, los procesos continuarán sin autorización legislativa. Y si en un momento llega una condena, esta no es la Constitución de Argentina, que te concede, como le ocurrió a Fernández, una inmunidad con efecto retro respecto de procesos iniciados con anterioridad. Además, te hablan de la inmunidad del candidato, eso es para detenciones, no para procesamientos, por si acaso nomás, por si acaso. Entonces, digamos que no tienes ninguna dificultad con presentar la candidatura, es más, asumes irregularmente la inmunidad del candidato y vienes y haces campaña acá. Bueno, se acaba la campaña, tú eres electo asambleísta, y esa inmunidad que te otorga la Constitución a los legisladores no te alcanza para los procesos anteriores. ¿Y qué ocurre si te condenan? Viene no solo la inhabilitación superviniente, sino por la modificación del artículo 233, la pérdida. ¿Verá que le estoy diciendo pérdida? Pero como los señores legisladores entienden que la pérdida no es perder, y te han puesto en el Código Integral Penal que puedes decidir la pérdida por 30 años, pues eso no es perder, pues eso es suspender. Pero bueno, no se les puede pedir mucho a nuestros legisladores. Entre paréntesis, ¿hasta cuándo seguimos con elecciones parlamentarias de 4 años? Los 2 últimos años con los parlamentarios que tenemos son insufribles. Se creen dueños del cargo, llega cualquiera, se desgranan del partido Movimiento, el elector es un tipo burlado permanentemente. Deberíamos volver a la elección de medio periodo. Es que resulta incómodo por el poder, sí, pero por lo menos no te desgranas, pues. Por lo menos en 2 años tienes que mantenerte y no ser irresponsabilidades, porque bien cortito te va a durar el cargo de asambleísta. Pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces, si tú logras el cargo de asambleísta y te condeno, vas a perder el cargo por inhabilitación superviviente y por la pérdida de tus derechos de participación política. Pero claro, ahí deben estar calculando que ya si lograra ganar, aunque usted dice hay que salir del correacentrismo, pero usted dice que sí tiene posibilidades o que tendría posibilidades. Claro, todo hay que medirlo. En el cargo, ¿usted cree que los jueces se animarán a sentenciarlo, a ratificar la sentencia de primera instancia, o entrarán en dudas y en cálculos y si logra tener un buen grupo de parlamentarios? Todo eso se debe tomar en cuenta, y usted nos ha dicho que también encuentra gente buena en ese sector, doctor Ollarte, y no sé, menciona alguno. Pero usted tiene toda la razón, pues, no hemos nacido ayer, sí hemos de poder ver lo que pasa no solo en el extranjero, sino en nuestro país. A ver, cuando el correísmo quiso seleccionar jueces para protegerse a sí mismo, no le resultó. Mira, perdóneme que sea
no quiero ofender a nadie, ni que nadie se dé por aludido, ni que se ofendan, porque en el Ecuador tenemos una delicadez de piel funcionarial que es brutal. Pero si yo nombro a un juez para que me sirva, y ese juez acepta el nombramiento para servir, bueno, si yo me vendo por uno para mantener el cargo, me vendré al otro pues para mantener el cargo. Recuerde usted, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, lo que pasó con la Corte Cervecera. La Corte Cervecera en el año 2015 dijo, y yo creo que era así, que se podían hacer las enmiendas por vía parlamentaria. Y luego dictó ahí unos autos de verificación, con lo cual yo no concuerdo, en que decían que todo estaba muy bien. Y la misma Corte Cervecera en el año 2018, cuando Correa ya no estaba, y cuando la fuerza política varió, esa misma Corte Cervecera, tan servil con Correa, dijo que esas enmiendas eran inconstitucionales por la forma, porque se habían votado en bloque. Como que la ley de la función legislativa te dice cómo debes votar las enmiendas, no se dice en absoluto. Aplicaron el procedimiento legislativo por nada de anarquía. Pero bien dijeron que no, que eso era antidemocrático. Lo que dijo la Corte Cervecera en el año 2018, lo hubiese dicho en el año 2016, pero ni de broma. Ahora, si retorna al poder, el comportamiento de ciertos jueces va a ser el mismo. Mire, yo lamentablemente le diría, no estoy seguro, al menos voy a ser, entre comillas, delicado, decir, no estoy seguro que el comportamiento va a ser igual de potente contra una persona con poder a respecto de una persona sin poder. No estoy... Claro, y ahí uno diría, no es lo mismo, y el ejemplo lo voy a tomar de usted mismo, gobernar con $120 por barril que gobernar con 40 y no 100 asambleístas, no por barril, sino 100 por asamblea. ¿Cree que la finalidad de Correa solamente es asumir, por ejemplo, la presidencia de la República, en el cual yo creo que tendría él una mayoría parlamentaria, vista la mala costumbre que tienen los partidos, llamémoslo así, del otro lado, de dividirse totalmente, de presentarle a uno 40 listas, y verá que la próxima elección es con lista cerrada, no es con lista abierta. Entonces ahí se va, para los partidos va a ser más notorio. Cuando me presentas una lista, por ejemplo, Creo, Social Cristianos, Suma, etcétera, etcétera, bueno, usted no va a tener la opción de decir yo voto la mitad por tales o un tercio por tales, no, es uno nomás. El otro va a Revolución Ciudadana, con el partido o movimiento que le alquilen, porque también esa opción de que, si no es Fuerza Compromiso Social, no he de poder ser candidato. Vea, no sea mentiroso, porque usted llegó a Fuerza Compromiso Social porque en principio pensaba ir por otro partido que era Maná, y resulta que algo hubo adentro de Maná, porque además era sorprendente, pues porque el gerente propietario de Maná era supuestamente opositor de Rafael Correa, y de repente apareció prestando el partido, y algo hubo ahí una interna, y al final se fueron con el movimiento creado por este señor, que también tiene un problema y que está privado de la libertad, o sea, así de bien. Entonces, movimientos con nombre de yogur, dispuestos a alquilar el movimiento, por último, para poder pervivir y lograr el umbral electoral, va a encontrar. Así es que esta cosa de que, que si desaparece el partido no sé qué y no sé cuánto, yo no he de poder ser candidato, eso no se va a dar. Además, el Contralor no ha decidido que desaparezcan esos partidos o movimientos, porque además no puede hacerlo, porque el artículo 18 de la ley de la Contraloría le impide que en virtud de la auditoría gubernamental anule datos. Entonces, una cosa es dar una recomendación obligatoria, otra cosa es decir que yo tomo la decisión. Pero volviendo a este tema, ¿acaso si Rafael Correa es candidato a algo, o Alianza País, no va a lograr una buena mayoría parlamentaria? Pero digamos que fuera candidato a vicepresidencial y le dejamos ser candidato a vicepresidencial, ¿no cree usted que va a tener una buena mayoría parlamentaria? Y si no se logra a través de la Asamblea, las tales amnistías. Recuerde que aquí en Ecuador, el grupo de la Revolución Ciudadana le amnistió a un violador de una niña. Ya con eso, cualquier cosa, ahí ya no importa nada. Entonces, si usted tiene esa posibilidad, o de mañana convocar a una tal Asamblea Constituyente, para que me digan que yo estoy libre de polvo y paja, la cosa no irá por ahí, en cambio. Doctor Ollarte, bueno, pero para algunas definiciones, un ex candidato presidencial o precandidato, y como el abogado Jaime Nebot nos ha dicho que hay un camino para resolver esto, que son una consulta, no nos ha explicado todavía qué nomás quiere consultar, pero nos vuelve una especie de democracia que responda directamente la ciudadanía, una democracia diferente a esta de la representativa, o cómo vería usted ese planteamiento, doctor Ollarte?
A ver, yo no creo que sea un buen intento el de Jaime Nebot de una democracia plebiscitaria. Las democracias plebiscitarias, que realmente son dirigidas por quien ostenta el poder y que como tiene gran popularidad y tal vez no tenga apoyo parlamentario para ciertas cosas, lo hace acudiendo al ciudadano, ¿ya? Ahora, la consulta popular que nos ha hablado Jaime Nebot, que yo creo que tenía una responsabilidad moral con el país, porque esto de que yo me presento a elecciones solamente si las tengo ganadas, bueno, hasta donde sabemos, las elecciones son para eso, y las elecciones puedes ganarlas o puedes perderlas, porque si se trata de candidatos que tienen ganada la elección antes de la elección, León Roldós hubiera sido presidente de la República 2 veces, pues. Porque además el electorado ecuatoriano es un electorado, primero, que es impredecible. Primera cosa, que es impredecible. Segunda cosa, a nosotros y a los movimientos, más que y partidos, les gustan los buenos candidatos, fue alguien que payasee un poco en la tarima, que sepa cantar y que haga tonterías ahí arriba. Luego ya veremos cómo gobernamos, y por eso nos va como nos va. Nosotros no elegimos gobernantes, nosotros elegimos unos actores ahí que le permiten a la gente, le permiten obtener unos votos, y con eso llegamos al poder. Ahora, Jaime Nebot no nos ha dicho de consulta popular de qué, pues. O sea, para modificar qué cosa. De hecho, nosotros tenemos pues ahora una propuesta de reforma parcial por el Comité de la Institucionalidad Democrática, Pablo Dávila y otros, ya, que han hecho, yo lo he leído, un muy interesante proyecto de reforma parcial, que ahí está pues caminando a pies de plomo. En la Asamblea Nacional, la eliminación del Consejo de Participación, el establecimiento de un Senado, la autonomía verdadera de la Fiscalía, que es tan importante. Pero, bueno, si es que le siguen dando pies de plomo, y digamos que aprueban eso, porque la Constitución ni siquiera indica con cuánto se aprueba la reforma parcial. Así de bien es la Constitución del año 2008, no por eso tienes que pisotearla. Y bueno, y digamos que aprueban esa reforma parcial y nos vamos al referendo y hacemos el referendo en conjunto con la elección en febrero, marzo o cuando sea del próximo año. Sí, vamos a tener un Senado en la letra de la Constitución, pero no vas a tener un Senado inmediatamente. Tendrás que esperarte los siguientes 4 años. Esa es la gracia. Ahora, la consulta popular que nos quiere plantear Jaime Nebot, ¿de qué también será? Vea, por consultas populares hemos tenido, constituciones hemos tenido, reformas de constitución hemos tenido. Lo bueno fuera comenzar a respetar la Constitución alguna buena vez en la vida, pues no es que si a mí me gusta la Constitución yo la respeto, y si a mí no me gusta yo la irrespeto, porque además esta cuestión del correísmo, y verá que esto lo decían incluso en la Corte Cervecera, si usted no había estado de acuerdo con la Constitución no tenía por qué reclamar el cumplimiento de la Constitución, así nomás. Y por otra parte, como yo soy el dueño de la Constitución, yo me la puedo saltar y tú no puedes reclamar, porque vos estabas con el no. Yo le hago presente una cosa. Yo fui de ese 11% que votó que no, pues, a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Yo fui de esos que votó que no por el proyecto de Constitución. Y resulta que ahora todos los señores, porque parece que la opción se ha aprobado sola, y que las reformas se han aprobado solas. Resulta que toda esa gente ha desaparecido. Oye, todo el mundo está diciendo ahora volvamos a la del 2008. Oye, bueno, pero que esto es un chito, una payasada, pues. Ya, entonces sigamos nomás aprobando constituciones sin leer y engañando a la gente. Recuerde usted también lo que pasó con Correa en el 2011. 2 preguntas, una para reemplazar el Consejo de la Judicatura Transitorio por otro Consejo Transitorio, y para modificar la forma de designación del Consejo de la Judicatura Definitivo de 9 a 5 vocales. Y resulta que con esas 2 preguntas habíamos dicho sí a la metida de la mano de la justicia. Esa es la segunda parte, pues. Si aquí ya da miedo responder consultas populares, porque cuando usted cree estar respondiendo algo, lo que está leyendo, resulta que no ha respondido a lo que le están preguntando, ha respondido a otras cosas. Pero bueno, primero que nos explique, don Jaime Nebot, de qué consulta popular se trata, pues, y por dónde la va a mandar. ¿Va a ser de origen parlamentario? Es decir, con la mayoría, va a tener 1/3 en la Asamblea para presentar el proyecto de enmienda constitucional, o va a tener la mayoría absoluta, el respaldo de la mayoría absoluta de la Asamblea para iniciar la reforma parcial, o va a ir por vía ciudadana. ¿Por dónde la vamos a hacer? ¿Por el 1% para reforma parcial o por el 8% para enmienda constitucional? Ni siquiera sabemos por dónde la va a lanzar, pues, ni sobre qué quiere versar. Entonces vamos a hacer una consulta popular. ¿De qué? Vea, lo más probable es que hablamos de tanto de la consulta popular, y hasta que hagamos la consulta popular, que lo primero que va a ocurrir es una asamblea constituyente, la enésima. Eso tal vez.
Doctor Ollarte, muchísimas gracias por compartir esta reflexión, pero además por puntualizar los temas tanto constitucionales como lo del Consejo Nacional Electoral y la Contraloría. Estaremos en contacto. Luego de este corte volvemos con el doctor Jorge Benavides. Gracias, doctor Ollarte. Somos la radio. Exa FM. Está ya en nuestra línea telefónica el señor doctor Jorge Benavides, decano de jurisprudencia de la Universidad de la UTE, pero además un constitucionalista con el que normalmente solemos conversar y pedirle una... Terminamos un diálogo y espero que usted nos haya estado escuchando con el doctor Rafael Ollarte. Entonces, decíamos, la primera parte, ¿el Contralor puede o no puede? El doctor Ollarte dice sí puede. Puede destituirlo. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cuál es su punto de vista de esto, doctor Jorge Benavides? Bienvenido. Gracias, Francisco. Buenos días. Sí, efectivamente, la normativa correspondiente relativa a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado faculta al Contralor General para emitir las recomendaciones que considere pertinentes. En ese sentido, bueno, su facultad de control, tanto de los recursos públicos así como de la gestión administrativa, faculta para que tome una serie de decisiones respecto de otras entidades públicas. Entiendes que existe una predeterminación y tienen 30 días la mayoría de los miembros del Consejo Nacional Electoral para presentar las pruebas de descargo. Y en el caso de que esas pruebas no satisfagan luego de ser presentadas posterior a estos 30 días, tendría la posibilidad de destituirlos. ¿Qué señala la normativa? Como bien lo comentaron hace un momento, señala que esta decisión será a cargo del órgano que designó. En este caso, como es bien sabido, quien designa por medio de concurso a los miembros del Consejo Nacional Electoral es el Consejo de Participación. Y el mismo artículo en cuestión señala que si no por alguna cosa no se da la aplicación de esta decisión por parte del órgano que designó, la podría asumir directamente el Contralor General del Estado. Hay que tener en consideración que es una normativa, como se ha señalado, preconstitucional. Es decir, que es una norma que está en vigencia antes de la expedición de la Constitución de 2008. En ese sentido, sí llama la atención algunas cosas relativas, por ejemplo, a garantizar adecuadamente el debido proceso. No está en discusión que el Contralor cumple unas funciones determinadas por el ordenamiento jurídico y que no existe ningún órgano del poder público exento de control. Es parte de los presupuestos que tiene un Estado de Derecho. Entonces, esa no va tanto por ahí la discusión, sino que en cuanto a que esa predeterminación que se ha señalado en contra de la mayoría del Consejo Electoral, si en 30 días que deben presentar sus pruebas de descargo no satisface, se podría tomar la decisión por parte del Contralor de destituirlos. Con lo cual, aunque después tengan la posibilidad de interponer un recurso ante la justicia contencioso administrativa, causa ejecutoria la decisión e inmediatamente podría ser ya puesta la decisión de destitución. Y eso, en principio, como digo, generaría algunos cuestionamientos desde el punto de vista del respeto al debido proceso. Pero bueno, doctor Benavides, entonces, este debido proceso debería tener ¿qué? Los 30 días ellos van a plantear, la Contraloría puede ratificarse en eso y notificar entonces al contencioso electoral o la demanda, digamos, o podrían presentar los vocales una demanda al contencioso electoral, pero el Contralor puede acudir al Consejo de Participación Ciudadana para que se ejecute la destitución. ¿Así sería el proceso? Claro, o sea, lo que pasa es que exactamente lo que señala es que tiene 30 días para coger esta recomendación y revisar si se cumple con todos los presupuestos legales para que estos partidos y movimientos tengan su inscripción, si fue conforme o no por el tema de las firmas, como era el primer momento de análisis. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen 30 días los miembros del Consejo para desvanecer y mantenerse en su posición. Pero ¿qué pasa si en 30 días que presentan no satisface esa respuesta, esas pruebas de descargo que presenta el Consejo Electoral? El Contralor puede pedir que el Consejo de Participación destituya a la mayoría de los miembros del Consejo Electoral.
y si no lo hace el Consejo de Participación, podría hacerlo de manera directa el propio Contralor. La cuestión es que esa decisión causa ejecutoría y se aplica de manera inmediata. Entonces, aunque ellos no estén de acuerdo con esa decisión, los jueces o los vocales del Consejo Nacional Electoral pueden presentar un recurso, como digo, al contencioso administrativo, no al Tribunal Contencioso Electoral. El contencioso administrativo ya causó ejecutoría y ya perdieron su cargo. Eso es lo que yo digo, que me parece que es complicado en términos de garantizar el debido proceso, porque es una norma, la de la Contraloría, antes de la Constitución. Y hay un principio de que se debe respetar e interpretar todas las normas en conformidad a lo que dice la Constitución. Entonces, si no satisface, en resumen, la respuesta que da el Consejo Nacional al Contralor, el Contralor hace que se ejecute inmediatamente, ya no una predeterminación, sino que hacer una determinación de responsabilidad, y la consecuencia jurídica sería la destitución, que debería ser... Entonces, doctor Benavides, pero el Consejo Electoral podría decir, bueno, respondo que eliminando a estos 4 partidos, porque también los partidos podrán apelar a esa decisión de eliminarlos en virtud de un informe de incumplimiento, porque claro, si ya incluso les autorizaron a participar, participaron, hay gente que a lo mejor fue electa por esas listas. ¿Cómo se puede medir esto? Porque si no sería todo un fraude. Pues este rato lo que existe es, y se ha señalado, y eso es complicado ver esta tensión que existe entre Contraloría y el Consejo Nacional Electoral. No puede directamente destituir el Consejo Nacional Electoral. Lo que hace es presentar una denuncia por una falta grave, y eso conoce el Tribunal Contencioso Electoral. ¿En contra de quién? Dice, en contra del Contralor por haber ha hecho una intromisión en tiempo electoral. Hay que tener en consideración que no solamente es el tema de convocatoria, sino que el proceso electoral, como bien señala la palabra, es un trámite, un procedimiento. Existen algunas fases. Y hay unas fases previas a la convocatoria y a la convocatoria en sí, e incluso hay una fase que es posterior ya a que se haga el voto por parte de los ciudadanos. Entonces hay todo un proceso, y en ese sentido, bueno, estamos ya en una fase que da cuenta de todo un proceso electoral, y podría entenderse también, es una interpretación como lo que hace el Consejo Nacional Electoral, de que había una suerte de intervención por parte de la Contraloría y presentar la correspondiente denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Esto en qué medida apoya al tema de las elecciones y al proceso electoral en general? No solo pone sombras, porque habría en consecuencia la posibilidad que tanto el Contralor pudiese destituir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, así como el Consejo Nacional Electoral, como respuesta, presente una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, y el Tribunal Contencioso Electoral destituir al Contralor por haber interferido en un proceso electoral. Pero claro, ahí tendríamos un problema, que entonces el Contralor ni ninguna autoridad podría tratar un tema que le corresponde en virtud de que ya está iniciado un proceso. Y el doctor Ollarte nos hacía una reflexión, decía, pero si el país vive en procesos electorales, entonces no habría forma de que juzgar administrativamente con la ley de la Contraloría. Lo que pasa es que hay un principio que obliga a que todas las normas inferiores a la Constitución deben ser interpretadas conforme a la Constitución. Entonces, la observación que yo particularmente realizo a ese artículo 48 que da la facultad para poder destituir en caso de que incurra en alguna responsabilidad previo a la determinación y toda esta cuestión, es que parece que no se garantiza adecuadamente el debido proceso. ¿Sabe cuál es el problema? Me parece el tema de tiempos, porque esta observación que hace el Contralor respecto al registro de estos movimientos y partidos ya fue hecho el año pasado, y luego aplica esta fase de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones en marzo, o sea, recientemente. Entonces el problema es que, en junio, cuando se ratificó el Consejo Nacional Electoral respecto a la inscripción de esos movimientos ya en enero. O sea, no es que no pueda controlarlos, me parece que el momento, la oportunidad en cuanto que el Contralor hace cuando estamos en periodo electoral, el seguimiento del cumplimiento o no de este informe de recomendación. Ese sería el problema. No existe. Claro, pero ahí el Contralor ha dicho, bueno, no respondieron, se hizo la evaluación de esta no respuesta y
y claro, vuelve a tomar una decisión. Ahora habría que esperar estos 30 días a ver qué responde el Consejo Nacional Electoral y si lo que usted dice puede acudir al contencioso electoral para que, acusando al Contralor de intervenir, el Consejo resuelva. Pero esto pone, en cambio, en peligro todo el proceso electoral, ¿o no desde su punto de vista? Mancharía el proceso electoral en cuanto a la tranquilidad que se supone que deben existir en estos procesos democráticos, que la gente va a pronunciarse sobre opciones electorales para ver el futuro del país. Pero luego, en cuanto al tema objetivo como tal del procedimiento, no, porque finalmente las responsabilidades son individuales. En caso incluso de que se dé esta determinación por parte de Contraloría hacia la mayoría de los miembros del tribunal, que son estos tres miembros del tribunal, la responsabilidad es solo sobre esos tres. Entonces, bueno, tendría que llamarse por parte del Consejo de Participación a los suplentes, a los que les siguieron en notas después del concurso. Entonces, creo que no empañaría en sentido normativo, digamos, cómo se realizaría luego el proceso, es decir, en el trámite, en el procedimiento. Pero sí, obviamente, da cuenta de una pugna de poderes que es inadecuado desde todo punto de vista de cara a unas elecciones en donde debe primar el diálogo público, la transparencia, la discusión. Pero bueno, son estas particularidades que tenemos en nuestro país. Puede pasar también que finalmente lleguen con las pruebas de descargo dentro de los 30 días a desvanecer estas presunciones establecidas en este informe de predeterminación, que supondría que, en definitiva, que se acoja lo que dice el Contralor y se cancela el registro de estos movimientos, pero tomar en cuenta que ya el 19 de junio ya se cerró los partidos y los movimientos que van a participar. Entonces yo le veo muy complejo realmente que en este momento se dé paso atrás respecto a al cierre, digamos, a la cancelación, que esa es una facultad que tiene el Consejo Electoral, por otra parte. La recomendación que da la Contraloría es para que el Consejo Nacional Electoral, en el ámbito de sus competencias de funciones, como es la inscripción o la cancelación del registro de los movimientos. Pero a la par también el Consejo presentará probablemente una denuncia ante el Tribunal Contencioso y habría que ver qué puede hacer el Tribunal Contencioso respecto de esa denuncia. Inadecuado. Esa cancelación, doctor Benavides, podría ser tomada por los tres que están siendo este momento observados por la Contraloría. Y en virtud de eso, usted decía, también los movimientos y partidos pueden ir al contencioso electoral a impugnar esa decisión. Pero en todo caso, ahí ya tendríamos otra discusión. Y de una vez le propongo, doctor Benavides, que analice el tema del 149 de la Constitución sobre la posibilidad de que el expresidente Correa, desde mi punto de vista, como manejando la comunicación como le gustaba, dice que él podría ser candidato a la vicepresidencia y que ojalá le dejen. ¿Cuál su lectura, doctor Benavides? Hay dos interpretaciones. La una es una interpretación exclusiva, aislada del resto de disposiciones, concretamente de la 114. El 114 de la Constitución señala que existe provisión para reelegirse por más de una ocasión. Entonces, en una lectura individual, aislada del resto de los artículos de la Constitución, uno diría, bueno, textualmente, la prohibición es para que sea candidato a presidente y no correría la misma prohibición para ser candidato a vicepresidente u otra dignidad. Incluso se podría aludir a favor de esa tesis que interpretando los derechos, como dice la propia Constitución, en pro homine, en el sentido más favorable a los derechos de la participación de los ciudadanos, esa sería la interpretación adecuada y permitiría, por tanto, que el expresidente pueda correr por la vicepresidencia. Esa es la una tesis. ¿Cuál es la otra tesis? Que a partir de lo que dice la propia Constitución en el artículo 427, las normas, las disposiciones que están en la Constitución deben ser interpretadas de manera sistemática. Entonces, no se puede leer solamente el 114 de manera individual, aislada de las otras disposiciones. Y ahí, como usted señala, habría que leer ese 114 con el 149. ¿Y el 149 qué dice? Bueno, dice que la función natural del vicepresidente es reemplazar al presidente. En consecuencia, en una lectura sistemática, que por otra parte permite también dar ciertas limitaciones a los derechos de participación y los derechos en general no son absolutos. Permiten y admiten ciertas restricciones. En este caso es restringir la participación precisamente para garantizar la alternancia en el poder. Y si se permitiese que participe para vicepresidente, podría
siendo su función natural la presidencia, burlar esta prohibición constitucional. Entonces, de las dos lecturas, yo digo, no podría ser candidato a vicepresidente, tomando en consideración que su función natural es reemplazar al presidente de la República. Y no sería una... Si es que estas dos lecturas, doctor Benavides, concluyen en que no podría ser, y que sería una forma dolosa, si es que llegaran a calificarla incluso, ahí se suma otra. ¿Podrá presentar la candidatura en Bélgica? ¿Le mandarán una comisión, como alguien ha sugerido que podría hacerlo? ¿Tiene que venir y se mezcla con el juicio que en cambio se le sigue aquí? Claro, o sea, diríamos que normativamente desde la Constitución habría en esta interpretación sistemática, no aislado solo el 114, sino que el 114 con el 149, tomando en consideración que la función natural del vicepresidente es reemplazar al presidente. Y como usted advierte, si nos levantamos esa prohibición, daría cuenta como una suerte de engaño a lo que dice la Constitución, que en definitiva es que en una misma persona no pueda acceder dos veces a la presidencia de la República. Existe la posibilidad de reelección solo por una ocasión. Entonces habría una interpretación de la Constitución que no permitiría que el expresidente pueda correr por la vicepresidencia. ¿Para qué podría correr? Podría correr para la Asamblea y concretamente para el Parlamento y los representantes exteriores, porque como bien se dio cuenta cuando comenzaban con el doctor Ollarte, lo que existe es una prohibición dada incluso en la normativa inferior, en el reglamento de la democracia interna de los partidos. ¿En qué sentido la prohibición? De que se pueda hacer la aceptación de la candidatura de manera que no sea personalísima. Claramente, este reglamento de democracia interna señala que la aceptación de las candidaturas deben ser hechas de manera personalísima. ¿Qué tiene el expresidente? Tiene como una orden de apremio, ¿no es cierto?, la privación de libertad. Entonces supondría que si arriba al Ecuador sería, no es una sanción todavía, sino que es una medida de privación de la libertad para garantizar la comparecencia al proceso. Y eso haría muy dificultoso, por no imposible, me parece a mí, que tenga incluso la posibilidad de inscribirse a cualquier dignidad, porque incluso la proclamación se hace en un evento público, solemne, señala literalmente esta norma reglamentaria, en donde acepta de manera personal la candidatura el candidato. Entonces me parece que habría objeciones tanto de tipo constitucional como legal para que sea candidato tanto a vicepresidente así como a asambleísta por la circunscripción territorial del Ecuador. ¿Qué le quedaría? La circunscripción extranjera. Le quedaría, como usted bien advierte, Francisco, la posibilidad de inscribirse para participar por estos legisladores que representan la circunscripción de Europa y Norteamérica, etcétera. Entonces, esa posibilidad quedaría ahí porque puede ir al consulado a inscribirse y claro, pero alguien decía, pero incluso en ese consulado podría ser detenido si es que está ahí la policía. De todas maneras, tengo la impresión, esto ya más allá del análisis constitucional que tanto usted como el doctor Ollarte han hecho, de que están usando esto para publicitar y mantener esto que también denominó el doctor Ollarte como el correocentrismo de la política en estos años, doctor Benavides. Sí, porque más allá del tema jurídico como tal, yo digo, constitucionalmente no es admisible la candidatura a vicepresidente. No podría tampoco a asambleísta por una circunscripción nacional dentro del territorio ecuatoriano, porque tiene esta privación de libertad, ¿no es cierto?, esta cuestión para garantizar su comparecencia al proceso, lo que dificultaría. ¿Qué le quedaría? Solo la circunscripción en Europa para ser representante por esa circunscripción. Sí, o sea, finalmente los periodos políticos en el Ecuador dan cuenta de una influencia fuerte de determinados personajes. Viendo la historia, cuando se habla de las constituciones liberales, se hablaba del periodo alfarista. Viendo la historia, cuando se habla de las constituciones conservadoras en el siglo XIX, del periodo garciano, son figuras políticas trascendentales. Y en el siglo XX, por supuesto, el expresidente Velasco Ibarra y toda esa influencia que hizo que se mantenga presente en la vida política del país desde 1933 a 1973, cerca de 40 años. Entonces, evidentemente, la figura y los seguidores del expresidente son importantes y nos tendrán, me parece, discutiendo en torno a estos globos de ensayo incluso, porque me parece que de pronto es claro, incluso el expresidente conoce jurídicamente que habría esta imposibilidad de participar para la vicepresidencia, pero haciendo
manifiesto político, bueno, dice que lo puede hacer para que todo el Ecuador esté discutiendo a raíz de estas posibilidades, que como digo, en lo político uno puede señalar cualquier cosa. Otra cosa es el ámbito jurídico, que prohibiría que pueda correr por la vicepresidencia. Repito, incluso frente a una idea clara como es lo del 114, que prohíbe para un mismo cargo la reelección, y esta interpretación que puede ser plausible también de que se interpretan los derechos de participación de la forma que garanticen de la mejor manera los derechos de las personas cuando quieran participar en un proceso político. Pero en esta lectura, en cambio, sistemática, señala que la función natural del vicepresidente es reemplazar al presidente. Entonces, si se permitiese la posibilidad de que se califique su candidatura y potencialmente llegase a ser vicepresidente, estaría gambeteando, estaría engañando una prohibición que está establecida en la Constitución, que por otra parte, interpretada sistemáticamente, como hemos dicho, hace que las normas que están en la Constitución deban ser interpretadas de esa manera, no de manera aislada. Señor doctor Benavides, muchísimas gracias por estas reflexiones. Estaremos ya en contacto. Muchas gracias. Bueno, con esto estamos terminando el trabajo y el aporte de esta mañana. Les comunicamos que vamos a a salir del aire 2 minutos, máximo 4, digámoslo así, 4 minutos, por un tema técnico.